Bueno, continuamos en el magazine de Biosfera Televisión. El pasado 24 de febrero se cumplía el cuarto aniversario de la guerra de Ucrania, más bien de la invasión de Rusia a Ucrania. Tenemos con nosotros a Natalia Tunik, ella es ucraniana y residente en la isla de Lanzarote. Ha venido también aquí porque también forma parte de la Coral de Puerto del Carmen y también ha venido para hablar de esa guerra que ha dejado ya miles de muertos en Ucrania. Natalia, gracias por venir aquí. Yo sé que son momentos complicados. 4 años ya de la invasión de Rusia. Hablamos de la guerra de Ucrania, pero hay que decir que es la invasión de Rusia a Ucrania. Eso es. Bueno, cuéntanos un poco cómo lo están viviendo, porque Sí. además nos has traído casos de personas que tú conoces, de amigos, que algunos han fallecido, desgraciadamente, otros están heridos, porque la guerra no es lo que a veces vemos nosotros en la televisión. La Sí. guerra es lo que están sufriendo la gente que vive en tu pueblo, ¿no? Lo primero quiero saludar a todos los que nos escuchan hoy, en este momento, y los que nos ven y tienen interés a esa tragedia mundial, por mi opinión. Y muchas gracias por su interés. Y es, por un lado, estoy contenta que todavía alguien que vive en el paz tiene interés a las tragedias, las que pasan en otros rincones de nuestro planeta. Pero por otro lado, muy triste que ya tercera vez que ustedes me invitan a este aparecido Claro, interview. son 4 años que a veces pasa, ¿no? Que Solo nos vamos olvidando, ¿no? Como que ya nos acostumbramos, ¿no? A oír hablar de la guerra, olvidando que todavía está muriendo y sufriendo muchísima gente, claro. Este invierno todavía sigue en Ucrania, como la gente sabe. A lo mejor la gente que vive en Canarias no pueden imaginar, pero el clima es mucho más fuerte, es un país de 4 estaciones y este año era un verdadero genocidio porque este invierno era uno de más duros durante 4 años de gran invasión. Sí, porque hay que decir que Rusia lo que estaba atacando no es a los militares, atacaba a las infraestructuras energéticas, claro, para que la población de Ucrania muriera de frío, no tuviera calefacción. Sí, ya podemos confirmarnos los movimientos del agresor, concretamente del gobierno de Rusia, Putin, su entorno y la gente que están interesados que la guerra sigue, pues ya está muy claro que no es una lucha por una demilitarización, una defensa de la gente que habla ruso en el territorio ucraniano. No, es una mentira. Ya vemos que un puro genocidio, porque han destruido más que 70% de infraestructura de electricidad. Y nosotros sabemos que infraestructura de las ciudades modernas, Ucrania es un país de ciudades grandes, incluso donde viven millones de la gente, pues están paralizados, o también habían unos días días y semanas y varias semanas cuando no hubo electricidad y la gente corriente, civiles, estaban captadas e incluso murieron. Ausencia de electricidad significa que es ausencia de electricidad también en los hospitales, en unos centros para ancianos, donde la gente más vulnerable y por supuesto una población normal. Esto significa que ya 4º año la sociedad de pueblo civil no puede vivir normal, ¿sabe? No puede seguir su vida normal. Por ejemplo, en mi ciudad natal, es región de Poltava, hay un orden cuando dan, no es invadido todavía, gracias a Dios no invadido, y no, gracias a nuestros defensores, claro. Incluso mis amigos, conocidos. Sí, ahora hablaremos, estamos viendo algunas fotos de militares, que ya hablaremos de esa parte. Sí, esta foto del hermano de mi amigo escolar, el mayor hermano que nosotras. Imaginad qué condiciones de salud él tiene ya y obligado, y tenía que ir y defender nuestro país, su pueblo,
cómo le cuesta. Ya en esa edad la persona tiene, por desgracia, ya no vivo. Este es un hermano, es un hijo de mi profesora en Kiev. Bueno, para que la gente vea, le tenemos las caras tapadas porque Claro. todavía están luchando contra Rusia. Está vivo. Y para que evidentemente no los conozcan, Sí. porque puede haber represalias hacia Sí. ellos, pero son personas que ahora mismo están luchando. Estoy yerno de mi mejor amiga, de misma edad mía. Ella se refugió con nieta de 3 años, es hija de este chico, y con su hijo de 12 años. Ella se refugió en el comienzo de la agresión. Se refugió, es que salió del país, ¿no? Es mi compañero de escolar, decir compañero que tuviste de infancia, Ajá. sí. No denomino ni apellidos ni los nombres. Él estuvo herido en abril, es la foto de abril del año Sí, herido, 25. que estamos viendo gravemente herido. Porque... Gravemente, se convirtió a un inválido, pero capacidades cognitivas, gracias a Dios, guardadas. Y todavía sigue en rehabilitación. ¿Es esta la misma Es él. persona? Me gustaría enfocar la atención de los interesados que hay unos típicas heridas cuando explotan Las metrallas, ¿no? las sí, que eso hace muchísimo daño en el cuerpo, claro. Le destroza todo Ahora, lo que te calidad de las armas, tecnologías han cambiado un montón. Y estas son heridas muy típicas. Incluso, normalmente, cuando ingresados a los hospitales heridos civiles, también los tienen, porque los rusos atacan con Claro, estamos hablando que estos son militares, pero hay que tener en cuenta que han muerto más de 50.000 personas que no tienen nada que ver con la guerra, y de esos más de 600 niños. Es sí, decir, mucho. Hay que decir que no es que estamos hablando de que la guerra vaya solo a los militares, es lo que tú estabas Claro, hablando del genocidio, de escuelas, Sí. hospitales, casas, como si nosotros Sí. estamos ahora aquí en tu vivienda y de buenas a primeras por la noche viene un dron. Y... Sí, los drones, hablando de drones, los drones han cambiado, los rusos, las que están en la guerra, tienen costumbre de tener caza. Como cazadores, con drones persiguen por ejemplo, ciclista civil que no puede evacuarse de su lugar donde vive, por ejemplo, tiene madre paralizada, o un familiar, o un niño acostado, ¿sabe? Esa categoría de gente. Mira, más estamos hablando de ese vulnerable. coche precisamente. Es uno de los, hablando de los coches, todavía sigue el tema actual, ayudar a los defensores. Por ejemplo, los coches, cosas para coches, ellos compran por su propia cuenta, por sus sueldos. Y cuando les faltan recursos, siempre aceptan y agradecidos si alguien ayuda. Por eso mi única manera apoyar mis compatriotas y sobre todo defensores, sistemáticamente ayudar económicamente. Por ejemplo, para compra, esa coche, uno de los destruidos pienso que de hijo de mi profesora, pero destruido hace meses. ¿Ve? El clima todavía hay verde. Es decir, ahí, Y pero ahora, eso ha sido un dron, evidentemente, ¿no? No siempre dron, a lo mejor con una arma bomba, más un misil. potente, Sí. más potente, sí. Ajá. También creo Y que hay una... tener coches es muy importante porque hacen funciones de evacuadores. Claro. Sí, que al final todo el mundo echa una mano, ¿no? De la forma que pueda ayudar, si es necesario, incluso el usar móviles y eso, en determinados sitios no se usan, por el tema de que los Sí. rusos ya siguen las Sí. comunicaciones, todo ha cambiado, claro. Sí, ha cambiado. Y si hablar solo durante 4 años, ¿en qué mundo vivimos? Y la guerra es siempre en historia humana, guerra siempre empuja el progreso. Pero también tenemos que avance de tipo de matanza. Claro. Que los drones nosotros los utilizamos aquí para ver los paisajes, muy bonitos, pero se está utilizando para la guerra. Mi hermanastro estuvo en la frente defendiendo Ucrania en año 14 y 15, porque la invasión masiva solo dura 4 años. Entonces. Pero cuando los rusos empezaron la agresión a partir de año 14, 2014, significa que ya 12º año, agresión general, pues cuando Alejandro estuvo en la frente,
la manera, las tecnologías, las que usaron para defensa eran diferentes. Claro. Y ahora avanzaron tanto, ahora como robots, literalmente los Sí, robots lo estamos viendo ahora también en la guerra luchan de contra Irán. humano con cuerpo de tela humana, ¿sabes? Y al revés. Hablábamos del frío, por ejemplo, las familias que tú tienes allí, ¿cómo lo están soportando entonces? Mira, yo salté a otro tema. Pues, por ejemplo, en mi ciudad natal, que no invadido y no destruido ni una parte, gracias a los defensores. Pero la electricidad, por ejemplo, 1 hora y media hay, 4 horas no. 2 horas hay, 4 horas no. En general, mayoría de las horas, durante 24 horas, no hay electricidad. Y la gente más avanzada, la generación joven, compran unas baterías específicas, yo no sé cómo en Como español motores, se llama. ¿no? Motores Sí, de motores diésel, y todo. ¿no? Incluso, por ejemplo, negocios, como antes yo, por ejemplo, estaba metida en industria de costurería cuando yo vivía en mi país. Pues si yo tuviese un taller de costurería, yo tuviese que comprar un motor, generador, sí. generador, comprar aparte de eso gasolina, Sí. ponerlo y esto funciona. Claro, porque estamos hablando de eso, pero también la gente tiene sus propios negocios, claro. Sí, y esto, tienes que economía, mantenerlo. por eso ataque, es una estrategia de rusos muy efectiva. Sí, como en Israel con Gaza, que el objetivo era destruir todo, daba igual lo que destruyeran. Atacar los civiles es muy efectivo porque esto destruye economía, esto destruye ánimo, esto ellos buscan, esto influye deprimido, ¿no? Esto influye mal al estado del ánimo, ¿sabe? Esto agota, la gente no duerme normal, los bombardeos, ataques, pasar noches Claro. escondiéndose en refugios, esto tú no puedes por el día funcionar normal, ¿sabe? Sí, sí, además psicológicamente eso tiene que ir haciéndote mella, ¿no? Y no solo psicológicamente, fisiológicamente te conviertes a un animal que te persigan, ¿sabe? La gente civil han descubierto unas, por un lado, unas capacidades y han descubierto unas características humanas las que les trajo la guerra, ¿sabe? Yo hablo sobre fisiología nuestra, que se adapta. Algunos literalmente se convierten en locos, con disfunciones psíquicos, y es difícil arreglar. Imaginad cuánto, aparte que durante la guerra pasaron muchos amputantes, quemados, perdieron la vista por quemadura, por ejemplo, fuerte, o por ejemplo unos inválidos muy duros, incluso con disfunciones cognitivas. Pero aparte de eso, también hay gente que cambiaron su personalidad. Claro, es que no, es que tiene que ser muy duro, ¿no? Además, si muy tú traumatizados. tienes que, han matado a un hijo, a una hija, vivir con ese dolor, ¿no? Eso tiene Hay que... muchos huérfanos, Claro. y hablando de los hijos, quiero aprovechar oportunidad de estar en redes sociales, en la tele, por ejemplo, el tema de vulnerabilidad de los niños de Ucrania es muy amplia. Los rusos sistémicamente roban los niños. Y, por ejemplo, durante 12 años de agresión de su lado, ellos en las zonas de invasión manipulan con los niños como quieran. Incluso presionan los padres para que los padres les dejan a estudiar en las escuelas donde les militarizan desde los chiquitos, ¿sabe? Y también simplemente roban, les traen, separan con los padres. Se han llevado muchísimos son niños. miles y miles. Yo no sé qué trabajo sistémico y muy complicado y entero tiene que pasar después de la guerra, o por lo menos después de estos parte activa de la guerra, para empezar a volver los niños
por lo menos la máxima cantidad que podemos. Claro, y después toda la gente, por ejemplo, no sé, en Lanzarote hay más naturales de Ucrania que tú conozcas aquí en la isla. Vale, las conozco, pero de verdad son pocas, pocas. Personalmente conozco de Ucrania, origen de Ucrania, un par de personas. Aquí hay mucha gente, muchas chicas, vale, la mayoría de mi entorno, las que conozco y con quien comunico son mujeres, son del espacio soviético, ¿sabe? Por eso Unión Soviética incluía 15 repúblicas de Pero diferentes que hay que decir también que antes, es decir, los habitantes de Ucrania y de Rusia se llevaban bien. Es decir, había gente con fronteras, ¿no? Que había también, es decir, que no había un odio entre la población. Vale, no sé, depende de historia de cada una familia, sí, porque Ucrania es muy grande y cada región durante época soviética tenía un poco diferente historia, ¿sabe? Por ejemplo, la parte del oeste, muy traumatizados, del oeste de Ucrania, y la parte del este un poco toleraba más, ¿sabe? Esa posición siempre dominativa, agresiva, por mi opinión, de cultura rusa. Por ejemplo, soy miembro soviético y nací en Ucrania, pero existía una rusificación, es una política de formación oficial y todo. Sí, de prohibir el Rusia idioma. siempre quería dominar, siempre los que gobernaron Rusia siempre tenían esa tendencia a dominar agresivamente. Y en el caso, por ejemplo, tuyo, me imagino que todo el día pendiente, ¿no? de los Claro, mensajes que te mandan, que supuesto. no pueden mandártelo también a cualquier hora, claro. Puedo mandar. No, sí. ellos a lo mejor tampoco... No pueden mandar, porque, por ejemplo, mis familiares, una parte de mi familia, mientras que mi ciudad natal no invadido, prefieren quedarse allí y por varios factores mejor que se quedan ahí. Pero yo siempre sigo la línea de la frente porque se mueve, y si los rusos no siempre hay que esperar a cercanía de invasión, no. También puede pasar que la línea de la frente se acerca y los rusos empezarán a usar las armas, las que llegan ya a los puntos que no invadidos, pero ya pueden destruir y dar daño. Por eso, claro, yo siempre persigo, soy pendiente. La vida dividió por antes y después. La fe, a partir de 24 de 2022, la vida del pueblo ucraniano, como me identifico como soy ucraniana, se dividió. Y también esto destruyó la vida. Yo perdí mis características personales inocentes, las que tuve antes, envenenada, claro, y viajar alma a Ucrania envenenada. No has podido viajar, claro. A varias gente intenta viajar, pero en caso mío, yo organicé la vida de mis familiares que son pendientes de ayuda, por ejemplo, mi abuela muy viejina, mi mamá con invalidez, pues yo organicé su vida desde lejos, con mi hermana nos organizamos y controlamos eso. Quien nos ayuda, otras personas que viven allí, que se quedaron allí. Y pues yo no viajo porque, claro, los sentimientos personales sí me gustarían, pero como soy de la zona cerca del Kharkov, a lo mejor no claro. Sí, lo que me refería es que en condiciones normales tú irías en vacaciones a ver a tu familia. Sí. No, ahora tienes que, también... no hay aviación y moverse por el territorio ucraniano, y mi región está bastante cerca de Rusia. Para mí significará que desde la frontera más o menos segura, más o menos impeligrosa con Europa, yo tengo que coger un camino muy largo y ahora muy duro, varios controles y todo. Esto dura días, no horas, días.
Y aparte de eso, siempre hay riesgo de bombardeo y ataque. Y es una ironía que yo durante ya tanto tiempo, mis familiares, por ejemplo, si visitarlos, si hablamos sobre la visita y verlos, pues yo viva entera, pero y por mi deseo sentimental voy a visitarlos, y si por ejemplo pasa un bombardeo, me convierto o a una materia quemada sin posibilidad de identificarlo, o una invalidez que es un peso para mis que evidentemente mi marido, que la vida, lo que tú dices, que la vida desde ese 24 de febrero un poco ha capricho. cambiado. En caso mío es un capricho sentimental visitarme, porque hay riesgos mortales reales. Sí, no hay necesidad que moverse. Tú digas, la necesidad, y además imagino que estás ayudando también económicamente lo que tú puedes a toda tu familia. No hay otra opción, claro. Sí, no hay otra posibilidad. Esto es necesario, el apoyo moral vale mucho, pero en la vida material, vivimos en el mundo real, vida material, y la guerra chupa mucho los recursos y necesita, y el volumen de la guerra es tan grande y tan masiva que los recursos necesarios, el Estado ucraniano, yo sospecho que yo dudo cuál de los países del mundo ahora pudieron soportar independientes sin ayuda del pueblo. Nadie, o de alguien, bueno, Estados Unidos, este tipo de guerra, ¿sabe? Yo sospecho ni que España, no. Ni por ejemplo, de los países europeos, ninguno. Única opción realmente ayudarlos. Bueno, Natalia, gracias por venir, por contar esa tragedia que se está viviendo en el pueblo ucraniano, y nosotros tampoco olvidarnos de todas esas personas, porque la guerra va pasando, pero no podemos olvidarnos de ello, y el que pueda hacer algo, que lo haga, ¿no? Evidentemente. Sí, pues nada, muchas gracias. Muchas gracias. Saluda a todos los tuyos, que vayan bien. Gracias. Que es lo importante. Muchas gracias. Sí. Y nosotros nada, hasta aquí ha llegado el magazine de hoy. Eso sí, les esperamos mañana para seguir contándoles pues nuevas historias.